Buenos días, ¿cómo están? Yo los vi muy bien, la alabanza, gozosos. ¿Cuántos creen que Dios es bueno y misericordioso? Que nunca se nos olvide eso, que el Señor siempre extiende su misericordia en cada mañana. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, al capítulo 9, versículo 38. ¿Está listo? Muy bien. Dice así la escritura. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Amén. Cierra sus ojos unos segundos, vamos a orar. Señor, esta mañana te pido que tu Espíritu Santo nos hable al corazón, que tu palabra viva sea para nosotros alimento fresco, que nuestro entendimiento crezca de tu voluntad, de tu verdad y de lo que tú hablaste mientras estuviste con nosotros aquí en la tierra, Señor. En tus manos ponemos este tiempo y nuestro corazón también y nuestra mente, Padre. Amén, amén. Bueno, mire, hace, ¿qué será? Un año o más, aquí en la zona de Boca del Río, por ahí más o menos, hubo una construcción que estaban colando. ¿Sí sabe la mayoría aquí lo que es un colado? Estaban echando el techo, ¿no? Estaban colando y de repente ese techo, ¡boom!, colapsó. Bueno, pues salieron noticias y todo, pérdidas millonarias obviamente, porque ese trabajo se echó a perder. Y bueno, pues no faltaron ahí los peritos, ¿verdad?, que salieron a decir por qué causa había pasado eso, pero una de las causas de las que se piensa que ocasionó ese colapso de ese techo, de ese colado, fue porque se rebasó la tolerancia del peso que soportaba esa tabla, esa base sobre la que estaban echando el cemento. No hicieron bien los cálculos o hicieron un mal trabajo tal vez. Entonces hay esas dos teorías, pero la del peso, que se pasó de peso, pues es la más fuerte, ¿no? No calcularon bien y se cayó, se vino abajo todo eso y pues fue grande la pérdida. Porque ¿sabe qué? Todas las cosas tienen una tolerancia, todos los materiales tienen una tolerancia. Nosotros podemos agarrar un plástico y tiene una tolerancia, por ejemplo, hacia la presión. Hay materiales que tienen más o menor tolerancia a la corrupción, al salitre, por ejemplo. El cobre se corrompe más rápido que el oro. ¿Cuántos saben eso? Que el oro es un material que soporta cientos de años, tal vez siglos y nunca se va a corromper, siempre va a mantenerse en su estado en el que está naturalmente, como oro, ¿no? Por eso el Señor dice que nosotros, Él nos prueba como al oro, nos refina como al oro, ¿verdad? Porque su Espíritu en nosotros nos recubre con oro, con su oro. Por eso el arca del pacto en el tabernáculo era de madera, pero recubierta de oro, ¿verdad?, simbolizando la fragilidad, pero a la vez la gloria de Dios que recubría ese elemento sagrado. Y así nosotros somos frágiles, pero el Señor con su Espíritu nos cubre y nos refina como al oro. Entonces Él espera que nosotros como cristianos tengamos una resistencia, una tolerancia a muchas cosas que hoy vamos a tratar de abordar. Yo titulé el mensaje de hoy: Cristianos de corazón tolerante. ¿Okay? Fíjese, comienza nuestro texto diciendo: hemos visto a uno que echaba fuera demonios. Porque eso le respondió Juan.
a Jesús. Recuerde que el Señor es un relato que va continuando, que estamos estudiando hoy, es continuación del relato anterior, los versículos anteriores, y el Señor venía corrigiendo a sus discípulos porque eran orgullosos, porque ellos estaban demasiado enfocados en la gloria terrenal. Ellos estaban buscando los primeros lugares aquí en la tierra. Ellos estaban discutiendo que quién iba a ser el mayor, ¿verdad? En el reino de Dios o acá, o en el reino de Jesús. Y bueno, el Señor los corrige. Y dentro de esa corrección que el Señor está haciéndoles, de repente Juan introduce este comentario o este reporte, o como usted lo quiera ver, y le dice: Señor, te digo nada más que hemos visto a un hombre que andaba por ahí echando demonios en tu nombre. ¿Ok? Entonces, aquí lo primero que vemos es que Jesús, en los tiempos de Jesús, mientras Jesús estaba en su ministerio, había cristianos o discípulos que no eran de los 12, que hacían la obra de Cristo, que hacían la obra de Dios, como en el caso de este hombre que ellos vieron. Este hombre no era del círculo íntimo de Jesús, es decir, de los 12, pero evidentemente era un discípulo de Jesús que estaba por ahí sirviendo a los propósitos de Cristo. En su nombre estaba haciendo batalla espiritual, estaba liberando gente. Es decir, Dios estaba respaldando lo que ese hombre estaba haciendo en el nombre de Jesús. Los discípulos lo ven, se sale de su esquema mental, de su paradigma de cómo debían ser las cosas, y lo reprenden a ese hombre que estaba haciendo la obra de Dios. Pero mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, pues obviamente él por sus limitaciones físicas, que él estuvo sometido a limitaciones físicas, el Señor no podía estar con todos sus discípulos a la vez como lo hace hoy en día, sino que él tuvo que escoger a 12 personas para estar con él todo el tiempo, con ellos, perdón, todo el tiempo. Pero había muchos discípulos y pues seleccionó a 12, como ya sabemos, pero no significa que solo tuviera 12 discípulos, sino que tenía mucho más, que habían creído en él, que hacían las obras de él y que enseñaban a otros los que Jesús les enseñaba a ellos también. Pero fíjese, esto nos deja ver que en el reino de Dios todos tenemos un lugar. Todos los discípulos de Jesús tenemos un lugar. Dios escoge a unos para hacer una cosa y a otros para hacer otra cosa, cosas diferentes, pero todos en el reino de Dios tenemos un lugar. El tema es que usted descubra cuál es el suyo y yo el mío, porque a veces queremos hacer lo que los otros hacen y no nos detenemos a preguntarle a Dios: ¿qué es lo que quieres que yo haga? Porque todos tenemos un lugar, todos tenemos una función en el cuerpo, todos tenemos un propósito. No existen los cristianos becados, ¿no? Es decir, que ya están becados y que no tienen nada que hacer, solo disfrutar de la bendición de Dios, esperando que el Señor venga o que se vayan al cielo. Eso no existe en la Biblia. ¿Sí sabía? ¿O tiene usted su certificado de beca que ya le llegó? No, eso no existe. Somos siervos, todos somos siervos. ¿Y un siervo qué hace? A ver, ayúdeme. Sirve, ¿verdad? Sirve. Todos tenemos oportunidad de servir a los propósitos de Cristo, como este hombre que no estaba en el círculo íntimo de Jesús, pero ahí estaba sirviendo, no estaba en la escena, en la cámara, ¿verdad? Pero él servía, él no le importaba, él no quería, él no necesitaba ser del grupo íntimo de Jesús para servir a Jesús. No. Este hombre que habían visto los discípulos liberaba gente endemoniada en el nombre de Jesús. Y esta acción evidentemente desafió la forma de pensar de los discípulos y su corazón exclusivista o sectario, ¿verdad? Eso desafió su corazón exclusivista, de sentirse los escogidos, los de la selección, ¿no? Así que pues ellos al ver eso lo reprenden a este hombre, le prohibieron que predicara, que hiciera lo que estaba haciendo, y pues muy orgullosos de eso, pensando que Jesús los iba a alabar tal vez, le pasan el reporte a Jesús.
Y sigue diciendo, pero Él no nos sigue, ¿verdad? Vimos un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre, Señor, pero Él no nos sigue, sigue diciendo el texto. Esta es la razón por la que se lo prohibieron, porque Él no nos sigue y se lo prohibimos. Así con mucha autoridad, ¿verdad? Ellos así bien seguros de lo que estaban haciendo. Y aquí, de estas palabras exhiben el corazón exclusivista de los discípulos. Porque ¿sabe qué, mi hermano? La tendencia del corazón del ser humano es a pensar que lo que nosotros hacemos o que lo que nosotros experimentamos es mejor que la experiencia o como lo hacen los demás. Esa es la tendencia de nosotros, del ser humano en general. Y los discípulos de Jesús no nos libramos de esa tendencia. No, mi manera de hacerlo es la mejor, o es por lo menos mejor que la tuya. Mi manera de pensar es mejor que la tuya. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí no me digan? Pero estoy seguro que varios van a decir que sí. Piensan que en la época que vivieron cuando eran jóvenes fue la mejor. Y le dicen a los jóvenes de hoy, no, en mi tiempo, y ahí empieza, como diciendo, en mi tiempo fue mejor, menospreciando los tiempos actuales. Yo estoy diciendo que no hay cosas que observar y malas en los tiempos actuales, pero también había en los tiempos antiguos. Pero la perspectiva de la gente a veces es que en su tiempo fue mejor. Cuando yo era joven, y ahí empezamos, ¿verdad? Salíamos a jugar fútbol a las calles. O sea, eso era excelente. Ahora ya se la pasan en la tablet todo el día. Yo no estoy diciendo que eso está bien. Solo estoy diciendo que esa es la tendencia a siempre pensar que lo que vivimos o experimentamos o como lo hicimos nosotros es la mejor forma. O la escuela en la que yo estudié, ¿verdad? O el deporte que yo practiqué. No, fútbol, ¿eso qué es? No, yo era golf. No, yo jugaba golf. Ese sí es deporte, ¿no? No, mis hijos, olvídate. Hay quien dice, son los mejores. Son mis hijos inteligentes, guapos, fuertes, ¿no? Y yo no estoy diciendo que para nosotros nuestros hijos no sean los mejores. Sí, para mí mis hijos son los mejores, para mí, pero no para la gente. Estoy consciente de eso. Pero pensamos, ¿no? Que nuestros hijos, que nuestros hobbies, que nuestras cosas, que la forma en que pensamos, que hacemos las cosas es la mejor. Y así podría yo seguir ampliando la lista de estas cosas. Pero déjeme, como cereza del pastel, decirle a nosotros como cristianos, ¿va? Pensamos a veces que el ministerio donde servimos es el mejor. ¿Cuántos lo creen? Ya lo comprometí, ¿verdad? Claro que es el mejor para nosotros, ¿sí o no? Pero a veces ese pensamiento no maduro genera problemas. Pensamos que la iglesia en la que congregamos es mejor que otras. Y entonces esa actitud nos puede llevar a mirar con desprecio a otras. Es que en mi iglesia sí hay orden. Y yo no estoy diciendo que está bien el desorden. Pero ves a otra iglesia que hay desorden y dices, ¿qué es eso? ¿No? Así con desprecio. Y cuando a lo mejor están haciendo la obra de Dios y tienen que madurar. Pero como sale de nuestra forma de ver las cosas y de hacerlas, podemos tender a despreciar a otros que están haciendo las cosas para Dios. Y esta manera de pensar y percibir las cosas nos puede llegar a meter en problemas serios. Por ejemplo, problemas familiares, ¿no? Problemas conyugales. A veces queremos imponerle a nuestra esposa, a los esposos, una manera de hacer las cosas, porque esa es la manera que a mí me enseñaron y así es. Y miramos con desprecio y con nada de tolerancia la forma de pensar de nuestra esposa. No, tú no te metas ahí.
déjame a mí. Cero tolerancia, porque pensamos que nuestra manera es la única y la buena. Con los hijos igual. Esto es así porque así me criaron, y así lo hacía yo y así lo vas a hacer tú. Y pensamos que como esa es la única forma, y no tenemos tolerancia para escuchar siquiera a veces las opiniones o los sentires de nuestros hijos. Yo me acuerdo que mi papá me obligó a entrar a una escuela. Y su argumento fue porque te vas ahí, porque ahí estudié yo y yo quedé en la UV y tu hermana también y no quedé en la UV. Y me hizo sufrir entrar a esa escuela. Digo, sus convicciones, pero pues no le salió la jugada. Contaba con mi astucia, ¿verdad? Pero no me tuvo tolerancia para escuchar mis razones, o a lo mejor no le gustaron, no sé. Pero pensamos que nuestra forma de hacer algo es la única. Actuamos con intransigencia o con intolerancia, imponiendo muchas veces nuestra forma de pensar sobre otros. Y cuando el problema es con un compañero del trabajo, que también eso pasa, pues bueno, ahí queda a veces. Pero cuando es con nuestro esposo o nuestra esposa, o el cónyuge, o con nuestros hijos, eso ahí no queda. Eso es un problema. Y a veces ya las esposas dicen, ya no le digo nada, porque él cree que siempre tiene razón. O los hijos rompen la comunicación con los padres porque dicen, no, mi papá siempre ni pregunta, o sea, solo llega e impone, se acabó. Nadie puede opinar y así se va a hacer y se acabó. Pues, si así quiere, se haga ya. Y se rompe la comunicación por intransigente a veces uno. Y uno tiene que tener cuidado. Tiene que ser humilde, de no ser intolerante y reconocer, sí, a veces la verdad es que no soy tolerante en cómo piensan los demás, y me gusta que se haga valer y respeten mi forma de pensar y mi opinión. Y sí, a todos nos gusta que respeten nuestra opinión, definitivamente. Pero una cosa es que pidamos respeto de nuestra opinión, y otra cosa es que nos ofendamos y seamos intransigentes en querer imponer nuestra opinión. Es diferente. Porque a veces nuestras opiniones no son buenas. Y a veces tampoco respetables, ¿no? Es como, bueno, pues, no digo, porque hoy, por ejemplo, hoy que voy a abundar más de esto más adelante. Problemas en el trabajo, problemas en el ministerio, ¿verdad? Porque no, es que sí lo hago yo. Oiga, hermano, pero mire, voy a poner un ejemplo que no existe. Pero mire, la alfombra, ¿por qué no empiezas a aspirarla de allá para acá? No, es que yo siempre me enseñaron que de en medio para allá. Pero mira, a lo mejor, no, es que así lo hago yo. Oye, ¿y por qué está haciendo la otra persona así? ¿Por qué está barriendo de esa forma? No se barre así. Se barre de así para allá, no de allá para acá. Y o sea, cualquier cosa que hagamos, si otra persona lo hace diferente, a veces somos intolerantes. Brota nuestra intolerancia, y eso es un problema, porque genera conflictos, porque estorbamos a otros a que crezcan. Y lo más crítico, grave, puede ser que estorbemos a otros en hacer la obra de Dios. Mire, se estima que existen, no es un dato exacto, pero eso es lo que arrojó el internet y otras páginas donde yo consulté, más de 40,000 denominaciones cristianas, o por lo menos iglesias o congregaciones, o donde gente que se reúna, que se identifican con Jesús. Más de 40,000. ¿Ok? No le voy a decir la lista. Pero dentro de esa gama de denominaciones está la rama de las denominaciones cristianas reformadas, es decir, las que se desprendieron de la reforma protestante, como la pentecostal o el pentecostalismo, los bautistas, los metodistas, la iglesia presbiteriana, por nombrarle las más conocidas. Todas ellas, que el nombre ahorita, son iglesias cristianas, de confesión cristiana.
¿ok? En parte pienso que la existencia de algunas denominaciones, no todas, pero algunas, se debe a ese espíritu exclusivista de aquellos que la fundaron, tal vez, como diciendo, no, es que están mal como lo están haciendo, voy a hacer lo mío. No todas, insisto, sino tal vez algunas pudieron haber nacido así, por ese espíritu exclusivista, en donde como no podían callar ya a la persona que estaba presidiendo alguna denominación, dijeron, pues yo voy a hacer lo mío. Y así. Y digo en parte porque no todas las denominaciones cristianas, evangélicas o reformadas, como le digo, nacieron por esa razón. Otras nacieron porque había necesidad de corregir algunos asuntos doctrinales importantes para mantener la fe saludable, la fe bíblica y también la pureza del evangelio, y eso es correcto. Ahora bien, el día de hoy pienso que la existencia de las denominaciones cristianas fieles al evangelio, y eso quiero hacer una aclaración, denominaciones cristianas fieles al evangelio ha sido más bien la forma en que Dios en su sabiduría y en su soberanía ha usado a su iglesia para que el evangelio se siga extendiendo por todo el mundo. Espero me haya explicado. Hay quienes piensan, por ejemplo, y yo mismo pensaba antes, que la iglesia de Cristo está dividida, ¿verdad? Porque existen variedad de denominaciones. Entonces yo decía, no, pero porque en mi entendimiento, ¿verdad? Antes decía, pero ¿por qué debería de haber solo una iglesia? ¿No? Deberíamos todos ser, obviamente, pues como la mía, ¿no? Yo decía, porque yo pensaba que era la mejor. No decía, deberíamos ser todos bautistas, porque entonces yo mismo me estaba descalificando. Hablo en mi entendimiento corto, ¿verdad? Entonces me cargaba eso. No, ¿por qué la iglesia está dividida? ¿Por qué las denominaciones? Y creo que quien piense así está en un error. Que piense que las denominaciones son del diablo está en un error. Que es división de la iglesia está en un error. Hablo de las denominaciones cristianas. Las demás sectas están mal. Y caemos, o quien piensa así, como yo le decía yo mismo, caí en un error similar al de los discípulos de nuestra historia de hoy, de nuestro relato de hoy. La iglesia de Cristo, hermanos, sin duda es una. Yo no estoy diciendo que hay muchas iglesias. La iglesia de Cristo es una. Es la cabeza del Señor y la iglesia es su cuerpo, ¿ok? Es una iglesia. Pero esto no significa o implica que la iglesia de Cristo sea o deba ser uniforme, ¿ok? La unidad no es sinónimo de uniformidad. Te voy a dar un ejemplo para ver si me explico. Por ejemplo, aquí el equipo de alabanza. Venimos uniformados, ¿sí se ha dado cuenta? Pero podríamos no estar unidos. Bien uniformes todos, pero separados en el corazón. Que tampoco, eso no es así. Gracias a Dios estamos unidos. Acá se juntan las dos cosas, estamos unidos en el corazón y uniformados. Pero se acuerda que antes no usábamos, o a veces que no usábamos uniforme, pero seguimos unidos. Entonces, uniformidad no es sinónimo de unidad. Aquellos que piensan que la iglesia está dividida porque hay denominaciones, es porque quieren ver a todas las iglesias igual, uniformes, ¿ok? Y eso no va a suceder. De entrada, desde la iglesia primitiva y su nacimiento ya no era así. Cuando empezó a haber iglesia gentil, pues tenían otras costumbres que los judíos, que la iglesia de Jerusalén, otros hábitos, pero en doctrina eran iguales. Eso es lo importante. Así que unidad no es sinónimo de uniformidad. La iglesia de Cristo es diversa, hermanos, y la diversidad es una característica de la iglesia de Cristo y es una bendición. Por ejemplo, otro ejemplo, las 12 tribus. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento eran 12 tribus que seguramente no eran iguales, tenían muchas diferencias, pero eran el pueblo de Dios. Hoy nosotros tenemos diferencias en nuestras denominaciones, pero somos el pueblo de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque tenemos que trabajar en lo que Dios nos ha mandado a hacer en unidad con el cuerpo de Cristo, no solamente aquí adentro
sino en lo que aún no nos guste de otros ministerios. Tenemos que respetar y ser tolerantes para poder, si Dios nos permite, ayudar o bendecir. Porque no solamente hablo como iglesia, como cristianos también. Si te topas con un hermano que va a otra iglesia, no le hagas ver como que tu iglesia, como que tu ministerio es el mejor y menosprecies lo que está haciendo. Mire, yo recuerdo hace muchos años, yo estaba muy nuevo cristiano, y una persona un pastor que tiene, no sé actualmente, pero en ese momento tenía mucha carga por el tema misionero. Para no hacerle muy largo el cuento, yo estaba nuevo y él me estaba platicando, hablando, tratando de edificarme, pero lo que quería hacer era convencerme de que yo fuera misionero, porque para él era lo más importante. Y decía, no como los pastores que están aquí, o sea, en la ciudad y bien cómodos en sus iglesias predicando, menospreciando el ministerio pastoral, porque él pensaba que la obra, ahí los misioneros son los verdaderos cristianos. Fíjese. Y yo ahí bien tiernillo escuchando eso, ¿no? O sea, no me daba paz lo que decía, pero pues yo no sabía qué decir, ¿no? Decía, no, pues tal vez, ¿no? Pero así como los discípulos, si yo pudiera los callaría a todos los pastores. No dijo eso, pero vamos a parafrasear, ¿verdad? Si yo pudiera los callaría, los mandaría a África, a esos pastores que están ahí en Climita, ¿no? Eso no dijo, eso lo inventé yo ahorita, pero eso es lo que quería decir. Sí, con su saquito y su corbatita, ¿no? Se vayan a África a evangelizar allá y que lo corten los leones, ¿no? Tampoco dijo eso, pero eso es lo que quería decir, que ahí es donde los valientes van al campo misionero. Miren, todo mi respeto, admiración y oraciones para todos los misioneros. Pero si a mí Dios me llamó a ser un misionero hoy, yo no sé mañana, ¿por qué voy a hacer algo que Dios me mandó a hacer? Lo que tengo que hacer es orar por ellos, bendecirles, apoyarles, y aunque no sean de mi denominación, orar por ellos. Ahora bien, la iglesia de Cristo debe ser uniforme y unida en la columna vertebral doctrinal. Eso sí lo quiero dejar bien claro. La columna vertebral doctrinal debe de ser una. Básicamente, la deidad de Jesús, su muerte por nuestros pecados, su resurrección, ¿verdad? Que son tres verdades fundamentales de nuestra fe, y otras más que no voy a poner a mencionar ahora por el tiempo. Pero ahí sí no hay negocio, ahí sí no hay tolerancia, ahí sí debemos ser muy firmes. Eso no se puede permitir. Que denigren la deidad del Señor, no podemos tolerarlo. Que denigren, que nieguen su resurrección, tampoco. Y cosas así, que son fundamentales, y que no me refiero a eso. Cuando yo estoy hablando de la iglesia del Señor, me refiero a todas las iglesias que confiesan eso, no a las que no. Las que no son del cuerpo. Sí lo puedo afirmar categóricamente, no porque me diga yo, sino la Biblia es clara. Pero la iglesia de Cristo es diferente en expresión, diferente en dones. Seguramente hay otras iglesias que tienen dones del Señor que no hay aquí, y de repente los vemos y decimos, ay, pero ¿por qué hacen eso? Como los discípulos. Pero ¿por qué? ¿Cómo que libera? Y acuérdense, ellos no habían podido liberar a una persona. ¿Se acuerdan? Que, Señor, estuvimos ahí, no pudimos expulsar el demonio. Y entonces luego van los discípulos y ven a ese que estaba expulsado. Oye, mira, y este que ni siquiera es de los 12, echando fuera demonios, y nosotros no pudimos. No, cállalo. O sea, ya nos exhibió, ¿no? Tal vez, no, tal vez me ocurre. Eso es como, ay, mira, allá en esa iglesia qué bonita alabanza, y acá ni las manos quieren levantar los hermanos. No, aquí no, o sea, acá sí levantan las manos. Y cosas así, ¿no? Somos diferentes las congregaciones en expresión, en dones, en madurez. No todas las congregaciones tienen la misma madurez. Nosotros no somos los mismos de hace 15 años. Espero. En entendimiento. ¿Cuántos entienden más la Biblia que la semana pasada?
A ver, como que no sé. Bueno, le voy a dar más chance, que hace un año. Sí, ya ahí sí creo que sí, ¿no? Hay más entendimiento. En liturgia, es decir, en cómo hacemos nuestro servicio, que los anuncios, que la alabanza primero, que la oración primero, luego la alabanza, luego los anuncios y luego la prédica y al final un canto. Y luego nos vamos. Hay iglesias que no hacen eso. Hacen diferente. Entonces, ay, pero ¿por qué lo hacen así? No, la alabanza debe ser primero. Y va tu hermano, tu mamá a esa iglesia. No salta a esa iglesia, es del diablo. Porque hacen la alabanza al final. Si comprendemos estas cosas, hermanos, vamos a poder mirar a otros ministerios, a otras personas, incluso a otras denominaciones, con amor y tolerancia. Con amor y tolerancia. Así que seguimos en nuestro texto. Dice: pero él no nos sigue, dijo Juan a Jesús, y se lo prohibimos, ¿verdad? Bien celosos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis. Qué respuesta del Señor tan llena de sabiduría, hermanos. En otras palabras, el Señor les dijo: dejen al hombre trabajar tranquilo, déjenlo, no le estorben ni lo detengan. Jesús estaba ordenándoles que no se metieran en donde no debían, sino que fueran tolerantes con aquel hombre que no era de su grupo o de su círculo íntimo, pero que estaba actuando en su nombre a favor del reino. Jesús les estaba haciendo un llamado a la tolerancia ministerial a sus discípulos y a su tolerancia espiritual también, ya que el reino de Dios de esa manera iría avanzando cada día más y más. Y los discípulos debían enfocarse en lo que debían hacer y dejar trabajar a los demás a favor de Cristo. Era un llamado no solo a la tolerancia, sino también a no caer en la tentación del control, ¿verdad? Porque ellos, por alguna razón, porque no era el mandato de Jesús, querían controlar. Ya. O sea, no solo los que nosotros mandemos pueden predicar. ¿Qué se cree? Cállalo. Intolerantes y controladores. Y Jesús los corrige y le dice: no, ¿qué les pasa? No se lo prohíban. Mire, y este término tolerancia que lo usé en el título, lo he estado repitiendo, pues es un término de moda, ¿sí o no? Ahora nos llaman intolerantes algunos. Y la bandera de la tolerancia pues se levanta en muchos lugares. Y es un término muy usado hoy en día, pero también muy poco entendido. Generalmente se piensa que la tolerancia es sinónimo de permisividad y de aprobación absoluta a cualquier cosa o idea, ¿verdad? Alguien, si te exigen tolerancia, es como: no, me tienes que aprobar. Oye, no tengo que aprobarte, te tolero. No, pero ¿por qué? Apruébame. Y se confunde la tolerancia con permisividad, como dijeran por ahí las mamás, con alcahuetería. Quieren que seamos alcahuetes, no tolerantes. Es muy diferente. Y cualquier cosa que se opone a su idea, preferencia o gustos, se señala a la persona que se opone a eso de intolerante, y eso es un error. Es una tolerancia mal entendida. También he visto que la tolerancia se confunde, hermanos, con indiferencia. Por ejemplo, alguien dice: no, a mí me da igual, y se piensa que eso es tolerancia. Mientras no me afecte, no me importa. Ay, qué tolerante eres. No, eres indiferente. La tolerancia no es indiferencia. ¿Ok? Tampoco. La tolerancia es la capacidad de poder coexistir con personas que piensan diferente y que hacen las cosas diferente a nosotros. No solo coexistir, yo añado capacidad de coexistir amándoles como Cristo les ama. Esa es la tolerancia cristianamente. La capacidad de poder coexistir amando al prójimo
que piensa diferente a nosotros, que actúa diferente a nosotros, amándoles como Cristo le amaría. Si hacemos eso, estamos cerca de ser tolerantes. Nadie tiene derecho a ser intolerante con los demás porque piensa diferente. Dios es el único, fíjese lo que le voy a decir, que tiene derecho o tiene ese derecho prerrogativa a ser intolerante. Dios es el único. Y le voy a decir la razón. Porque Él es santo y perfecto. Pero no lo hace. ¿A cuántos no toleró el Señor y lo sigue tolerando? Y Él es perfecto y santo. Él podría decir: yo no tolero nada, imperfecciones. Y Él tiene la autoridad moral, vamos a decirlo así, para decir: no voy a tolerarlo. Es el único que tiene ese derecho. Nosotros no. Solo porque piensen diferente, ¿verdad? Ahora, ahí repito, tolerar no significa aprobar, ¿ok? Porque Dios tolera pero no aprueba. Dios tolera muchas cosas, sigue tolerando a la humanidad. Él es paciente con todo porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero Él no aprueba las obras malas de las tinieblas, pero tolera al pecador. Si no, ya hubiésemos sido fulminados. Él es el único que tiene derecho a ser intolerante porque Él es perfecto. A diferencia de nosotros, Dios no cambia, Dios no madura, Dios no crece. Y nosotros, absolutamente todos nosotros, estamos en constante cambio y vamos madurando en nuestro modo de actuar, de pensar, de entender. Y muchos nos han amado tolerándonos. Mire, yo ayer venía manejando y una persona, yo venía con mi esposa, y una persona estaba parada y estaba el verde y estaba como a 3 carros adelante parado el carro y haciendo pues, estragos en el tráfico. Y empezó mi intolerancia. Y dije: ¡pi! ¿No? Y todos también. Ya, pues empezamos a esquivar. Y cuando paso junto a ella, cuando el carro era una mujer, ya no se veía, pues medio joven, ni muy grande ni muy chica, más o menos. Y en ese momento yo dije: tenle paciencia. Y Dios me dijo: vas a predicar de la tolerancia. Y yo y le dije a mi esposa: amor, y mañana voy a predicar de la tolerancia. Dije: ya a uno se le olvida cuando también era un cafre manejando, cuando uno estaba aprendiendo a manejar, que también uno cometió imprudencias y también nos pitaron, pero otros más nos toleraron. Y siempre mi esposa me dice, cuando pasa eso, me dice: acuérdate, si es una mujer, acuérdate que puedo ser yo, O sea, entonces ya también eso me ayuda cuando pasa algo de tráfico, que yo creo que todos aquí se les estresa ese tipo de cosas, o solo yo. Me dice: si es una mujer, tranquilo, porque acuérdate que puedo ser yo la que esté siendo imprudente y no te gustaría que otros me: oiga señora, o lo que sea, pip, pip, y todo, porque me pone más nerviosa. Y no es que yo quiera interrumpir el tráfico, es que me equivoco. Digo: pues sí, tienes razón. Pero a veces la arrogancia y la soberbia de uno que ya domina ciertas cosas te hace intolerante con el que está empezando. Y uno tiene que cuidarse de eso. Cuando ya uno entiende ciertas cosas y ya madura, la madurez nos debe llevar a ser más tolerantes, no menos tolerantes. Porque si creemos que hemos madurado y somos intolerantes, entonces no hemos madurado. Solo entendemos más cosas, pero nuestro corazón sigue igual y no hemos cambiado. Porque la madurez real es la que viene acompañada de tolerancia, paciencia. Como dice ahí Colosenses 3:13, dice en la versión traducción lenguaje actual, dice: sean tolerantes los unos con los otros. Dígale al que está a un lado: voy a ser tolerante contigo. Y si alguien tiene alguna queja, eso dice la Biblia, pero no se lo diga ahorita. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense.
Tolérense, ¿sí o no? Así como el Señor, ¿qué? Nos ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Fíjese, el amor es el mejor lazo que nos va a mantener unidos. En la familia, en la iglesia. No es la doctrina, no es la enseñanza la que nos une, no es el entendimiento bíblico y la teología. No, eso no. Es el amor. La capacidad que usted y yo desarrollemos de soportarnos unos a los otros, que aunque me vea y se le haga las tripas el estómago, diga, me ame y diga, Dios te bendiga, hermano amado. Voy a orar más por ti porque me caes mal. No me diga, ni yo se lo voy a decir. Pero aquí no hay, aquí todos nos caemos bien, ¿sí o no? Tolerar no es aprobar la maldad ni la corrupción. Quiero ser enfático en eso. Esa es una tolerancia malentendida. Tolerar no es aprobar la maldad. Hay malandros en la esquina de la casa asaltando gente y sale la esposa a decirle al esposo, amor, toléralos. No, amor, llámala a la policía. Pero tenles misericordia, oraré por ellos, pero ahorita es que los lleve la poli. Eso no es falta de tolerancia. O entra un ladrón a su casa y le dice, debe todo, y lo asalta, ¿no? Ahí se mete y... No, pues ¿qué quieres? ¿No? Sí, lo que quieras, todo. Ya se va el ladrón y no le voy a llamar a la policía, pobrecito, a lo mejor tiene necesidad. Su familia a lo mejor hay que denunciar. Eso no es falta de tolerancia. Entonces no hay que confundir la gimnasia con la... ¿Cómo se sabe ese versículo bien, Debemos estamos llamados a ser tolerantes, no permisivos ni alcahuetes. Debemos ser firmes en rechazar tajantemente cualquier acto corrupto, ¿sí? Cualquier acto malvado, perverso, ofensivo a Dios principalmente. Si nos dicen a nosotros, pues que nos digan. Pero a Dios, ahí sí, párale. No voy a tolerar eso. Que vengas a mi casa a ofender a Dios. O sea, ok, oféndeme a mí si quieres. Sale, aguanto. Pero no te metes con el Señor. Si vas a estar aquí en mi casa y vas a ofender a Dios, te pido que te retires. Y eso no es intolerancia. Nos van a tildar de intolerantes, sí, pero no estamos llamados a hacer eso. No estamos llamados a que si alguien ofenda a nuestra esposa, digamos, no, hay que ser tolerantes. Sí, síguele, dile lo que quieras. Es decir, a ver, hermano, párale ahí porque a mi esposa no le vas a hablar así, ¿no? Te pido que respetes. Y si no, ahorita mismo le llamo a la policía, ¿no? O algo así. Nadie agresivo así, ay, qué intolerante eres. Así. Porque nadie piensa así, ¿no? A ver, señorita, se van a manifestar, muy bien, manifiéstense, pero no pinten las paredes. Respeten. Miren, yo daría, como alguien dijo, yo daría mi vida, no estaré de acuerdo contigo, pero daría mi vida porque tu opinión sea escuchada. En una sociedad donde hay libertad de expresión, tenemos que defender nuestra libertad de expresión, porque parte de esa libertad de expresión es que nos permite estar aquí predicando el Evangelio. ¿Sí? Y tenemos que defender ese derecho. Está bien. Pero no tenemos que respetar todas las opiniones, no estamos obligados a hacerlo. Tenemos que dar nuestra opinión contraria. ¿Y eso se va a tildar de intolerante? Sí, a veces. Pero no importa, porque esa opinión contraria generalmente es ofensiva a Dios. Porque si es una opinión que no ofende a Dios o que está de acuerdo con Dios, pues de hecho tenemos que respaldarla. Pero si es ofensiva a Dios, tenemos que oponernos. ¿Estamos de acuerdo? Así que debemos ser firmes, rechazar eso, cualquier cosa que ofenda a Dios, pero jamás por medio de la violencia o la censura. Jamás debemos decir a alguien, cállate. Censurar a alguien, no. Si no nos parece lo que está opinando alguien, nos retiramos. Pero no podemos censurar, callar, prohibir, no somos nadie para hacer eso.
Y no es a lo que Dios nos llama a hacer. Tenemos que ser tolerantes. El hombre que los discípulos habían censurado no estaba ofendiendo a Dios, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo el hombre? Expulsando demonios. ¿En nombre de quién? De Cristo. Solo porque no era el de los íntimos de Jesús o de los 12. Y ellos pensaron, hay que pararlo. Y Jesús los corrigió y les ordenó que no hicieran eso. Mire, rápidamente acompáñame a Números 11:24. Porque el que no me tiene tolerancia es el reloj. Veo que pasa el tiempo rápido. Números 11:24 dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y le tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Verso 26. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento, Moisés. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Fíjese, qué interesante. Dios había derramado su espíritu en el tabernáculo sobre los ancianos, y empezaron a profetizar, es decir, a enseñar, a proclamar la palabra de Dios. ¿Okay? Pero hay 2 que no fueron, de los 70 que habían sido convocados, que se habían quedado en el campamento. Y vinieron no voy a decir chismoso, pero un mensajero, ¿no? Vamos a dejarlo así. Mensajero: Moisés, fulano y sultano se quedaron allá, no vinieron. Y oyó Josué, ayudante de Moisés, y dijo: voy a quedar bien con el Moisés, le voy a pasar el reporte. Oye Moisés, y le pasa el mismo reporte, y Moisés le dijo: ahora tú tienes más celos que yo. O sea, ¿crees que yo me voy a poner celoso por eso? ¿No? ¿Crees que a mí me molesta eso? No, Josué, estás equivocado. Ojalá y todo el pueblo profetizara. Fíjese el corazón de Moisés, tolerante, abierto a que yo no soy el que digo cómo se hacen las cosas. Josué, entiende eso. Dios a veces va a hacer cosas diferentes y tienes que estar abusado. ¿Qué prefieres? ¿No te gustaría que toda la gente conociera la palabra de Dios y que todo el pueblo y el campamento fueran maestros de la palabra de Dios y predicaran a otras naciones? ¿No te gustaría eso? Y la respuesta obvia de Josué es: no, pues sí, Moisés. Entonces déjalos. Ojalá todos fueran profetas. Más o menos similar a lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos. Pero ojo, un hombre de ley, un hombre que era legalista, porque era la manera de ser, apegado a la ley del Señor. Moisés, el ícono de la ley, actuando, movido por el Espíritu del Señor, con entendimiento, con tolerancia, porque ser celosos de la ley no es sinónimo de ser intolerantes. Y a veces se confunde eso. El celo de Jehová me consume, como dice el Señor. Y ¿por qué hacen eso? ¿Por qué aplauden en la alabanza? ¿No? Algunos porque hay batería, es del diablo. Y el celo del Señor es del diablo. Sinagoga de Satanás, ¿no? Tranquilo, hermano. Léete ahí Números. Así cuando le toque a uno, dile: vente, léete Números. Vamos a ver qué hizo Moisés en tus zapatos. Y se va a ir para atrás. Alguien dijo: he visto 2 tipos de personas en las iglesias: aquellos que anhelan la unidad y quienes anhelan la verdad. ¿Sí o no? Quienes anhelan la unidad deben tener cuidado de no comprometer la verdad. O sea, quienes quieren unidad deben tener cuidado de no comprometer la verdad. ¿Okay? Y quienes quieren o anhelan la verdad
deben tener cuidado de no sacrificar la unidad. ¿Es claro o no? Si alguien es celoso, también cele la unidad. Y si alguien es celoso por la unidad, también cele la verdad. Esas dos cosas hay que atenderlas, porque a veces en nombre de la verdad rompemos la unidad, y a veces en aras de la unidad sacrificamos la verdad, y eso es un error. Los discípulos tal vez actuaron así pensando que de esa manera iban a celar el nombre, estaban celando el nombre de Jesús. Como: Señor, ¿por qué tu nombre es usado así? Ese que está echando fuera demonios en tu nombre, ¿verdad? Pero estaban equivocados. Así que, volviendo a nuestro texto en el Evangelio, dijo Jesús: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Los discípulos querían exclusividad, ¿verdad? Ellos querían ser los únicos. Es evidente. Querían ser los famosos, querían ser los que a ellos la gente les dijera: ve, por favor, saca un demonio de mi hijo. Sí, espérame, apúntame por favor ahí. ¿A dónde vives? No, yo vivo en Capernaum. En 3 días andaré por allá. Si tengo agenda te atiendo. ¿No? Imagínense a los discípulos así, ellos sintiéndose muy selectos, ¿no? No habían entendido por qué Dios Jesús los había seleccionado, pero bueno, es otro. Ya luego cambiaron, evidentemente. Los discípulos querían exclusividad, pero Jesús les enseñó que el poder de su nombre iba más allá de las fronteras de su grupo. Jesús les dijo: nadie que haga algún milagro por el poder de mi nombre se volverá contra mí, déjenlo, y dirá algo malo de mí. Nadie que obre en mi nombre y haya visto mi poder va a hablar mal de mí. A Jesús no le inquietaba este asunto. Es como si alguien utilizara un martillo, ¿verdad?, para clavar clavos y luego concluyera que los martillos no sirven. Nadie piensa eso. Es decir, si alguien ha probado el poder de Jesús, si alguien ha experimentado el poder de Jesús en su vida o en la vida de otros, y lo ha visto, no va a hablar mal de Jesús. Mire, yo hace unos días me encontré una persona, un cristiano, que no tengo tiempo para contarle la historia, que es muy lamentable, pero él ha recorrido iglesias, y en lo poco que me tuve chance de platicar con esa persona, me contó unas cosas muy tristes y lamentables de esas iglesias. No sé si sean verdades, pero por lo menos fue lo que él me dijo. Pero yo discerní que él verdaderamente era una persona que tiene un corazón para Jesús, porque se veía su decepción de todo lo que ha sufrido en las congregaciones donde él se ha reunido, pero en el fondo yo podía ver su necesidad de Jesús y su temor de Dios. Se me puede decir: bueno, si tuviera temor de Dios se congregue. Hermano, no tengo tiempo de decirle todo lo que él me dijo, pero yo entiendo por qué no se congrega. Pero él podía identificarse conmigo y yo con él en el que quién era Jesús. Y él, por más destrucción que ha visto a su alrededor, Jesús para él es Jesús. Aún en esa iglesia la primera donde se convirtió, ahí él tuvo un encuentro con Jesús. Le fue mal por los manejos de la iglesia, lo que sea, pero Jesús se quedó en su corazón. Él no puede hablar mal de Jesús, porque él separa, porque el que es de Jesús separa. Ese es un asunto de los hombres, no tiene nada que ver con Dios, porque Jesús es diferente. Entonces así era esto. Nadie que ha probado mi poder o hace algo en mi nombre habla mal de mí. Tranquilos. Fíjense la omnisciencia de Cristo, hermanos, aquí. Él sabe, conoce cómo trabaja en el corazón de las personas, y él sabe quiénes son sus ovejas. Pero la respuesta de Jesús es probable que él sabía que los discípulos pensaban que el deseo de aquel hombre era reunir a la gente. A lo mejor ellos pensaban que era un alborotador que iba a juntar a la gente haciendo maravillas y luego iba a quererse quedar con la gloria hablando mal de Jesús. Y ellos: Señor, pero te va a quitar rating, ¿no? Tranquilos, déjenlo, no se lo prohíban. Porque, hermanos, Dios es el que ajusta cuentas con sus siervos. Nosotros no.
Nos podemos equivocar. Ese no debería ser pastor, ese no debería ser evangelista, ese no debería dirigir la alabanza. ¿Quiénes somos para estar descalificando gente? Ahora, eso no nos quita la responsabilidad de discernir las enseñanzas que escuchamos y que vemos. Es una cosa, no anula la otra, ¿no? Sí, lo aclaro también. Pero no somos nadie para andar descalificando a nadie. Eso lo hace Jesús mismo. Entonces, si ese hombre estaba haciendo mal, también entre líneas Jesús le estaba diciendo: déjenme a mí, esto me corresponde a mí, no se metan. Yo no les he mandado a hacer eso, andar callando a la gente. Porque el que no es contra nosotros, sigue diciendo el Señor, por nosotros es. Jesús ya les había enseñado a no sentirse superiores, ¿verdad? Ni a desear grandeza humana. Ahora también les enseñaba a no tener celos ni envidias, y a ser tolerantes, a que no se sintieran exclusivos, sino que a comenzaran a ver a los demás seguidores de Él como aliados en la obra de expansión del reino de Cristo. Hermanos, todos los que se levantan a predicar a Jesús hoy son nuestros aliados. Como Pablo lo expresó también de la siguiente manera, en Filipenses 1:15 dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Fíjese, desde aquellos días hay quienes ya predicaban a Cristo por envidia. ¿Por envidia a quién? A Pablo y a los apóstoles. Como ellos se creen los únicos que pueden poner iglesia, y se salían de ahí y empezaban a predicar a Jesús por envidia a ellos. No era por una motivación pura, sino por envidia. Imagínense eso. Entonces, envidia. Luego, otros por contienda. No, yo les voy a demostrar que están equivocados, que así no se hace el ministerio. Contencioso, gente contenciosa que salía y se apartaba de los apóstoles o de la iglesia para predicar a Cristo, ¿no? Otros por buena voluntad. También existen los que hacen las cosas bien, ¿sí o no? Gracias a Dios, si no, imagínense. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, quieren ser la piedra de mi zapato, ¿no? Pero bueno. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas las maneras, o de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo decía: sí, hay motivos que no son correctos por los cuales predican a Jesús, pero por la razón que sea, Cristo está siendo predicado y en eso me gozo. ¿Cuántos se gozan en eso? Que hay quien está predicando a Cristo por envidia, que hay quien está predicando a Cristo por contienda, que hay quienes se van de las iglesias y dicen: no, yo voy a hacer lo mío. Pues ándale y predica a Cristo nomás. Pero predica a Cristo, no predicando al rato de dinero y de cosas, ¿verdad? El reino de Dios necesita militantes. ¿Cuántos militantes hay aquí? ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí? Eso. Y necesita aliados, por lo que debemos buscar aliados siendo tolerantes, porque si somos intolerantes nos quedamos solos, ¿sí o no? Cierto pastor dijo una vez: hemos sido visitados con frecuencia por personas enamoradas de sus propios proyectos. Unos tienen pasión por las misiones e intentan convencernos, como lo que decía yo, de que todos los que estamos involucrados en eso no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Otros tienen carga por los judíos, buscan la forma de demostrar que el ministerio a los israelitas es la prioridad del pueblo de Dios. Otros tienen pasión por la evangelización, nos hacen sentir culpables porque no compartimos las buenas nuevas con al menos una persona por día. Cada uno de ellos promociona lo suyo y sutilmente desprecia a lo que está haciendo los demás. Me identifico con ese pastor que dijo eso. No porque yo lo haga, sino porque así es a veces. Gente enamorada de sus proyectos y no del avance verdadero del reino, y no de la unidad por la obra de Dios. Y que diga: bueno, pues a lo mejor en mi proyecto ni siquiera es de lo que Dios me pidió hacer. Señora, muéstrame.
Yo siempre pensé que era profeta, pero igual y no. Siempre pensé que yo era pastor, pero igual y no. Siempre pensé que yo era dirigente de alabanza, pues igual y no. Pero muéstrame, yo quiero servirte en lo que tú me quieras, con tal de que el reino avance, Señor. No tienen ese fuego porque el reino de Cristo avance. No debemos despreciar de lo que otros hacen. Tenemos que orar, ser tolerantes. Verso 41, para ir sobre el final. Y cualquiera que nos diere un vaso de agua, un vaso de agua en mi nombre, sigue diciendo el Señor, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús pone como un alto valor el apoyo a su obra. Fíjese, no solo los grandes apoyos, sino aún el más sencillo apoyo, como un vaso de agua. Los discípulos que iban caminando predicando el evangelio y que alguien saliera a decir: ¿quieren un vasito de agua? Ay, sí, gracias. Para Cristo eso es de alto valor. Tanto como las mujeres que dice la Escritura que eran comerciantes y tenían recursos y apoyaban también la obra de la iglesia de los apóstoles con dinero. También eso es de alto valor, pero no por el dinero, el corazón, el entendimiento por el cual se está haciendo las cosas. El que da el vaso de agua dice: porque ustedes son siervos del Señor y el evangelio necesita seguir siendo predicado. Vamos, si lo que les puedo dar es un vaso de agua, sigan adelante. Y el que tiene recursos, lo que tengan, sigan adelante con la obra de Cristo. Es el mismo corazón, nomás que uno materialmente da más que otro, pero el corazón dan exactamente lo mismo, y eso es agradable al Señor, y eso es de alto valor para el reino de Cristo. Es probable que el Señor les estaba diciendo: el reino de Dios necesita de todos, señoras y señores, o señores apóstoles. El reino de Dios necesita de todos, y que todo aporte tiene valor para mí. Eso estaba diciéndoles Jesús. Desde el que expulsa demonios hasta el que ofrece un vaso de agua. Y que ustedes, apóstoles, deben ser tolerantes e inclusivos con todos los que se estén sumando al avance del reino, evitando a toda costa estorbar ese avance por su intolerancia o su actitud sectaria o exclusivista. No, eviten eso. Ese es, en otras palabras, el pensamiento de nuestro Señor. Y concluyo con esto: ¿quién más rígido que un hombre de ley como Moisés, que supo ser tolerante? Pablo, un hombre entendido de la gracia divina como ningún otro, que nunca confundió la divina gracia con la permisividad destructiva, pero que también aprendió a ser tolerante con quien hacían las cosas diferentes a él. Por lo que la ley y la gracia, aplicadas con amor y con tolerancia, bendicen y siempre bendecirán el avance del reino de Dios, el avance en su vida, en la mía, y el avance de otros. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Vamos a orar. Es un reto para nuestro corazón ser cada vez más tolerantes. No es natural. Somos rudos, somos intolerantes, egoístas. Esa es la tendencia del corazón humano. Pero aprendamos de Jesús, que tenía todo el derecho de ser intolerante con lo que no le pareciera, pero el Señor nos enseña que debemos imitarle siendo tolerantes con las debilidades del prójimo, con la forma de pensar diferente del que está al lado. Señor, ayúdanos a ser como tú, a que nuestro corazón se ensanche en este rasgo de tolerancia del carácter, Señor.
porque a veces no somos así. A veces nos desesperamos muy pronto, somos prontos para reaccionar ante lo que no nos parece, ante lo que no estamos de acuerdo o ante lo que nos puede incomodar. Y eso no es correcto, Señor. Si tú estás aquí y Dios te habló y tú has lastimado a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, por ser intolerante ante sus debilidades y defectos, yo te invito a que esta tarde tú le pidas perdón al Señor. Que le digas: Señor, perdóname, yo no quiero ser así. Yo quiero ser más tolerante, más amoroso, más amorosa. Quiero mostrarte a ti en mis relaciones. Ayúdame a lidiar con el desacuerdo, con la inconformidad. Ayúdame a lidiar con el que piensa diferente a mí, Señor, mostrando amor y tolerancia. Ya no quiero lastimar más, sino quiero ser más como tú, más entendido, más observador, más tardo en reaccionar y más pronto en amar y tolerar. Señor, tu obra es santa y tu obra es hermosa. Que podamos extender tu reino con tolerancia y amor, con celo por la verdad, pero también con celo por la unidad. Que no sacrifiquemos la verdad en aras de la unidad y que tampoco sacrifiquemos la unidad en aras de la verdad, Señor. Ayúdanos a mantener siempre ese balance en nuestro corazón, y que cuando hablemos con otras personas, que no piensen exactamente como nosotros, con otros hermanos de otras congregaciones, que les podamos edificar y que no se puedan sentir y que no se sientan juzgados, señalados ni desaprobados, Señor. Danos la gracia para hablar con todas las personas que nos rodean, con entendimiento de tu palabra, con entendimiento de cuál es tu corazón para el que está equivocado, para el que tiene menos madurez que nosotros, para el débil, y que podamos actuar como tú actuarías, Señor. Líbranos de ese pensamiento de exclusividad, de esa tendencia sectaria, y ayúdanos a ser siempre humildes, sabiendo que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros una labor específica y que tenemos que orar por los demás consiervos siempre, para que tu reino avance y tu verdad siga siendo proclamada y tu evangelio siga siendo difuminado por todos los rincones de la tierra, Señor. Levantas tus manos y dile: yo quiero ser un siervo fiel, Señor, un siervo tolerante, un siervo amoroso, que lleve tu palabra con amor, con firmeza, con convicción, pero con amor y tolerancia, Señor. Ayúdanos a andar en este mundo que confunde tanto estas cosas, que pide que nosotros nos callemos, que nos censura, Señor, porque proclamamos la verdad. Ayúdanos a ser astutos como serpientes, pero mansos y humildes como palomas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.